¿De qué me importa eso, pastor? Es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque son 52 semanas del año en las que usted se reúne aquí el domingo con la expectativa de encontrarse con Dios y con la expectativa de escuchar a Dios. Y no escuchar a Dios te coloca en una posición de perdido. ¿Cómo es eso? Porque cuando no recibimos dirección, nos perdemos en el camino. La vida no es un lugar estático, la vida no es la sala de casa. La vida es una carretera, la vida es una jornada en la cual usted y yo transitamos. De alguna forma nos fue bien, a otros mal en el 2021. A veces me pierdo porque siento que la pandemia me robó uno y digo 2020, pero no, fue 2021. A algunos de nosotros nos fue bien y a otros nos fue mal. Algunos nos dimos algunos golpes. Algunos salimos mal de algunos golpes, ¿no? Algunos tuvimos un excelente año. Pero la vida no es una sala en la que uno está estático. La vida es una jornada. De ahí la importancia de consultar la palabra de vez en vez. De ahí la importancia de buscar consejo de vez en cuando. De ahí la importancia de escuchar la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza semanalmente. Porque a veces nos desviamos milímetros, centímetros, pero al recorrer kilómetros se transforma en un gran desvío. ¿Se entiende lo que dije, verdad? A veces nuestros desvíos no son mayores, no son evidentes. ¿Vio cuando uno comete un desvío evidente y entonces a algún hermano le llama la atención y dice, hermano, así no, porque fue evidente, porque fue grotesco, porque fue enorme, porque ¡guau! ¿Verdad? Pero nuestros desvíos en la vida no inician así. Nuestros desvíos en la vida son milimétricos. Es un pequeño pasito para la derecha, un pequeño pasito hacia la izquierda. Lo que pasa es que si no existe corrección y sigo caminando en la dirección incorrecta, va a llegar un momento que me voy a encontrar en las montañas y yo me iba para la playa. Va a llegar un momento en el que tú vas a decir, y esto es una frase muy humana, ¿cómo llegué aquí? ¿Quién? ¿O quién ya lo escuchó de alguien? No, porque usted no, pero ¿quién ya lo escuchó de alguien? ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué aquí? ¿De qué forma mi familia llegó aquí? ¿De qué manera mi moralidad llegó a esta situación? ¿De qué forma mis finanzas llegaron a este momento? ¿De qué forma, de qué manera? Porque son desvíos milimétricos que a lo largo de los años y cuando no hay corrección se transforman en enormes desvíos. ¿Por qué destaco de estos 52 domingos? Porque son momentos de corrección. Y no se equivoque, no son momentos en los que yo los corrijo. No. No son momentos en que los pastores o los líderes corrigen desde el púlpito. No. Es un momento en el que Dios nos corrige. Es un momento en el que Dios nos corrige. Dios corrige porque ama. Y si estás caminando hacia un barranco, obviamente que Dios va a querer detenerte en ese camino. Todos los años cuando comenzamos, les decía, para algunos cambia mucho, para otros no cambia nada, están estas famosas resoluciones. ¿Quién ya escuchó de las resoluciones para el nuevo año? ¿Quién ya escuchó de eso, verdad? ¿Por qué? Porque en sí, técnicamente, en serio, no cambia nada. O sea, cuando tú estabas a las 12 menos 5 en tu casa el 31 de diciembre y de repente se hizo medianoche y de repente ya estabas en el 2022, tenías hasta puesta la misma ropa. Ibas al banco y había el mismo dinero. Tu equipo que se está por ir a la B seguía yéndose para la B. El que está ganando seguía ganando. No cambió nada, técnicamente hablando. Pero ¿para qué sirve este nuevo año? Como también sirven los cumpleaños, los momentos que festejamos o que celebramos o que marcan nuestro día a día, simplemente reflexión. ¿Qué es lo que todo el mundo hace cuando termina el año? Le da una ojeada al año. Es como que vamos viviendo y terminó el año y y vamos viendo qué hicimos este año.
Y cuando terminamos de reflexionar, vemos al año que viene por delante y en el mejor de los casos, usamos esa sabiduría que nos ofreció la reflexión para poder poner esa sabiduría en acción en el año que está por comenzar. Entonces, ¿de qué me sirve a mí el nuevo año? Una oportunidad única de evaluación. Una oportunidad única en la que usted puede evaluar y puede plantearse mejorar en el futuro. Cuando usted discute con su esposa, hay un momento de evaluación obligado porque lo mandan al sofá a reflexionar. Y en aquel sofá, donde habita tanta sabiduría y polvillo debajo del sofá, usted reflexiona. Y usted, algunos no dicen, y usted piensa, algunos duermen, roncan, pero cuando usted está ahí, luego de una pelea, hago esta gráfica graciosa, pero hombres y mujeres, luego de una discusión, hay un tiempo en el que podemos reflexionar y darnos cuenta qué nosotros hicimos mal, qué palabra dijimos de más, qué palabra dijimos de menos, y usamos esa sabiduría, en el mejor de los casos, para mejorar en situaciones futuras. Las resoluciones de nuevo año tienen un poco esta intención. ¿Cuál es la resolución de nuevo año más famosa? Este año voy a ir al gimnasio. Fui a la fisioterapeuta hace unos días y estaba, mientras me destrozaba la espalda, porque yo no sé si vas para que te arreglen o para que te empeoren, ¿no? ¿Hay algún fisioterapeuta en la iglesia para que después me explique? Porque no entiendo muy bien. Estaba ahí, sí, encima quiere conversar. Y estaba hablando de que, y en un momento me dice, no, porque yo creo que los gimnasios viven de la gente que no va. Y es verdad. Y me dice, más en esta época del año, que nos comemos todo en Navidad y Año Nuevo y lo queremos solucionar en un día de gimnasio, ¿verdad? La resolución más famosa que existe, este año voy a ir al gimnasio. También le siguen otras, como este año voy a empezar la dieta. La dieta del futuro, ¿verdad? Que está ahí. Pero nunca alcanzo esa dieta, ¿verdad? En algún momento yo voy a iniciar aquella dieta. O está la otra, de este año voy a ahorrar dinero. ¡Ay, Dios! Este año voy a ahorrar dinero para algo, lo que sea, para las vacaciones, para, no sé, por el simple hecho de ahorrar por previsión. Este año voy a ahorrar dinero. Primero pagamos las deudas del anterior, ¿verdad? Pagamos las deudas del anterior y ahorramos para este año. O algunos que tienen problemas para disfrutar la vida, que siempre mucho trabajo, actividad, este año tomarnos vacaciones. Yo después de muchos años me di cuenta que después de 6, 7 años nunca nos habíamos tomado vacaciones. Estábamos disfrutando así. Hace años que no nos tomamos vacaciones, sí, y nunca más tomamos de vuelta, ¿no? Perdón, mi amor, soy un desastre. Las resoluciones de año nuevo son aquellas que nos llevan a reflexionar en cómo podemos mejorar para el próximo año. Y hoy yo lo quiero llevar a observar las resoluciones paulinas para el nuevo año. Algunas resoluciones que Pablo le entrega a Timoteo para un nuevo periodo que estaba por delante, que realmente era significativo, era de importancia capital. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentaremos en este 2022 para Dios? Ahora conmigo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 6. 2 de Timoteo 4, 1 al 6. Amén. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, presten atención al preámbulo
que establece el apóstol Pablo hablando con Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que un día nos juzgará. Yo no sé si lo dice para dar preámbulo o en estilo un poquito amenaza, ¿no? Para Timoteo. Un día nos va a juzgar a vivos y muertos cuando venga a establecer su reino. Te lo pido encarecidamente. Y dice lo siguiente: predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar, lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, y de aquí la importancia de estas palabras, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Y para el que no entendió la ilustración, Pablo dice: se acerca el tiempo de mi muerte. Se acerca el tiempo de mi muerte. Y en este tiempo tan marcante, porque Pablo iba a dejar de caminar con Timoteo, estas son las palabras que Pablo elige dar a su discípulo. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos hables en esta mañana. Queremos escucharte y entenderte, pero no solo intelectualmente. Queremos y te pedimos, Espíritu Santo, que hables en nuestro corazón donde palabras humanas no tienen lugar. Llega al fondo de nuestras vidas para que lo que escuchemos hoy traiga frutos para tu reino. Bendecinos, Dios, en el nombre de Jesús en mi vida. Amén y amén. Las resoluciones paulinas para el nuevo año, que son 3, ¿no? A veces tenemos 35 resoluciones y como no cumplimos la de los años anteriores, las vamos sumando y la lista se nos queda larguísima, ¿verdad? La resolución número 1 del apóstol Pablo, la principal, donde arranca, de hecho, creo que la Reina Valera tiene como título esta resolución, dice: predica la palabra. Predica la palabra. Muchas son las cosas importantes dentro del cristianismo, pero ninguna es más importante que predicar la palabra. Piensa un poco, todo el texto bíblico, de Génesis a Apocalipsis, es una historia unificada que apunta hacia Jesús. Toda. Obviamente no tenemos tiempo, no creo que tendríamos tiempo en todo el día de ver cada libro de la Biblia y cómo todo apunta hacia Jesús en algún momento. Esta aguja y hilo que atraviesa todo el relato bíblico y que lo une con la persona de Jesucristo. Porque lo importante en cuanto al texto bíblico es la misión de Dios. Claro, el texto habla de un montón de otras cosas, de vez en cuando habla de geografía, de vez en cuando habla de historia, de vez en cuando habla de moralidad, de vez en cuando habla de estrategias bélicas, pero el texto bíblico no es un libro de geografía, el texto bíblico no es un libro de historia, el texto bíblico no es un libro de moralidad, el texto bíblico no es un libro de estrategia de guerra. El texto bíblico es la palabra revelada de Dios a la humanidad que se expresa a través de la persona de Jesucristo. Y este texto nos cuenta la historia de la caída del hombre y de la mujer, las soluciones temporales y la gran solución en la persona de Jesús. Lo que Cristo deja y que Cristo nos va a venir a buscar en algún momento. El texto bíblico es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. De aquí
en la gran incoherencia cristiana. Ser cristiano y no predicar. De aquí la gran incoherencia de aquel que camina con Dios. Ser cristiano y no predicar. Es tan incoherente como que el agua no hidrate. Es tan incoherente como ir a la playa con viento y que la arena no te pique los ojos. Es tan incoherente. El cristiano, por decantación obvia, debe predicar la palabra. Y pero tengo que prenderla, sí, pero al principio yo les decía, conocemos a Dios y nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Jamás vamos a poder decir, conozco a Dios totalmente. Pero eso es conocer a Dios. Darlo a conocer a Dios, desde el momento que eres cristiano algo tienes para contar. Tu propio testimonio de salvación. Antes yo era un desastre y ahora no lo soy más, más o menos. Antes tenía unos pensamientos suicidas y ya no están más ahí en mi mente. Antes mi mente era una tormenta y hoy hay paz. Antes mi familia era esto y hoy es aquello. Y Cristo hizo una obra en mí. De eso sí podemos hablar. De esa historia sí tenemos conocimiento. De esa historia sí me la acuerdo de memoria. ¿Por qué? Porque es mi historia. Tú tienes una historia para contar. El plan de Dios implica personas. El plan de Dios a nivel local y a nivel global es simple. Simple, simplísimo. Personas alcanzando personas. Punto. Se acabó. El Señor alcanza un grupo de personas y ese grupo de personas alcanza la ciudad en el nombre de Jesús. Cristo te alcanzó en tu familia y tú dices, ¿quién le va a predicar a mi familia? No va a aparecer el chapulín colorado, mi hermano. Es usted. A veces no con palabras, a veces con testimonio, a veces con transformación, a veces porque usted cambió tanto que deja en evidencia que algo sucedió internamente. Y como resolución como tal nos lleva a hacernos una pregunta que es un poco cruda, que yo la hago bastante, pero es un poco cruda. ¿A cuántas personas en este 2021 le hemos hablado del amor de Dios? O sea, salimos de una percepción teórica, filosófica, y nos vamos a una bien técnica y matemática, porque arroja un número. ¿A cuántas personas le hemos hablado del amor de Dios en este 2021? ¿Con cuántos hemos demostrado el amor siquiera con un abrazo? Siquiera con un oído que escucha, con un hombro que recoge lágrimas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido Cristo para las otras personas? Hablábamos el miércoles en casa y les decía que realmente nosotros somos Jesús para las otras personas. No de la forma heregética, no de la forma de mala interpretación, sino por el hecho de que ellos no conocen a Cristo y te conocen a ti y tú eres un representante de Cristo. Entonces, yo los llevaba a esta reflexión. Si te conocen a Cristo a través de ti, ¿qué clase de Cristo conocen? ¿Qué palabras dice ese Cristo? ¿Qué actitudes tiene ese Cristo? ¿Qué es bueno o es violento? ¿Malas palabras o buenas palabras ese Cristo de ahí? Ese Cristo de ahí, ¿fuma o no fuma? Ese Cristo de ahí, ¿quién es? Porque cuando alguien no conoce a Dios, y alguien lo dijo en el grupo y me pareció fantástico, Dios coloca en nosotros sabiduría para hablar. Y quizás el que está en casa dice, wow, ¿y este de dónde salió con tanta palabra así? Y para nosotros quizás o es palabra que no significa nada, o es poquitito, o es algo, o es lo que puedo decir, o realmente viene de algo que escuché y lo estoy repitiendo, pero la gran realidad espiritual es esta, está haciendo luz. En el Antiguo Testamento la luz del mundo era Jerusalén, que estaba situada en un monte y con las luces prendidas se veía desde cualquier lado.
En el Nuevo Testamento hay dos momentos, porque en un momento Cristo dice, yo soy la luz, y en otro dice, vosotros sois la luz. ¿Sabe qué eso significa? De una forma espiritual linda, hermosa, que nosotros no llegamos a comprender. Por más desastre que nosotros seamos, por más sucio que nosotros andemos, por más errores que nosotros cometamos, si andamos con Cristo, alguna luz reflejamos. Algo se ve de diferente, alguna lucecita ahí da en el ojo del otro y dice, ¿qué es eso? Cuando andamos con Cristo, la luz de Cristo es evidente. En el nombre de Jesús. ¿Con cuántas personas hemos hablado del amor de Dios en el año pasado? Generalmente las resoluciones nacen de algunos fracasos, como les decía. No fui al gimnasio todo el año, pero lo pagué, lamentablemente, todo el año. Y ahora este nuevo año quiero hacerlo diferente. Y quizás en el año pasado no fuimos tan representantes de Cristo en esta manera práctica de predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Tenemos 364 días por delante. No es bisiesto este año, ¿verdad? Ok. Tenemos 364 días por delante para poder hacerlo de una mejor manera. El 1 de enero ya se nos fue, el 2 de enero ya tenemos un pedacito, pero todavía tenemos cositas para hacer y muchos de nosotros vamos a estar con familia que todavía no conoce al Señor. El año está apenas comenzando. Pablo le pide encarecidamente a Timoteo que predique el Evangelio. El apóstol podría haber dicho un montón de cosas, hermanos, en su lecho de muerte, pongámoslos así, porque él lo coloca de esa manera. Un montón de cosas. ¿Qué te encantaría decirle a tu hijo en el lecho de muerte? Quizás podrías decirle, te amo, perdón por esto, por aquello, quisiera haber pasado más tiempo contigo, esto, aquello. Pablo le dice a su hijo espiritual lo que realmente era importante: predica la palabra. Predica la palabra. Es lo primero. Lo segundo, mantente preparado. La resolución número 2 para este nuevo año es mantente preparado. Por más que tengamos años en el Evangelio, no podemos dejar de aprender cosas nuevas. Debemos mantener la mente abierta para lo que Dios quiere hacer en este año. Un filósofo brasileño que se llama Cortella explica que la edad está en la mente. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Dice, tú no eres viejo. Se te hizo vieja la mente, dice. Dice, y la vejez de la mente, a algunos les gustó eso, ¿no? Gloria a Dios. Y la vejez de la mente se deja en evidencia cuando estamos cerrados a las cosas nuevas. Algunos tienen vejez de mente desde su juventud, cerrados a las cosas nuevas. Y lo expresa, lo explica con una experiencia que él tuvo con su hijo adolescente. Dice que él entró a la sala y su hijo estaba escuchando heavy metal. El otro día en un momento les quise poner una música argentina y le puse un momento de heavy metal y ya se me quejaron, 2 segundos duró salían. Pero es cristiano, no me importa, sácalo, me aturde los oídos. Bueno, ahí estaba este adolescente escuchando heavy metal, música pesada, y entra el padre. Y le dice, hijo, ¿qué banda es esa? Le dice el nombre de la banda. Dice, qué bien. Bueno, y se va a la sala a sentarse y a escuchar música con el hijo. En otro momento, él estaba escuchando música clásica, el padre, y entra el hijo adolescente y le dice, papá, ¿qué es esa música horrenda? Sácala, cámbiala, pon otra cosa. Y Cortella dice que lo miró al hijo con mucha calma, con mucha tranquilidad. Estaba escuchando música clásica, no estaba tranquilito el hombre. Dice, hijo, me apena tanto ver que a tan corta edad te has convertido en un viejo. Porque la vejez en la mente llega cuando nos cerramos a las cosas nuevas. Llevamos años haciendo el bizcochón cuadrado, porque la abuela lo hacía cuadrado, pero la abuela solamente tenía un molde y era cuadrado, no podía hacerlo de otra manera. Pero para nuestra mente
es rico y la receta ancestral de la abuelita es cuadrado. Entonces algunos ven un bizcochón redondo con un agujero en el medio y es una herejía. Porque la idea de la costumbre le gana al deseo o a la apertura de mente por las cosas nuevas. Pablo le dice a Timoteo, mantén tu mente abierta, mantente preparado. Un profesor muy querido dijo esta frase hace muchos años. Un día yo confirmé que él no se acordaba que él dijo esa frase, entonces yo le dije, ay, qué pena, no te lo hubiera dicho y podía citar que era mía. Y dice que cuando dejamos de aprender, perdemos el derecho de enseñar. Esto para aquellos que ya caminan hace mucho tiempo con el Señor y quizás tienen una posición en la que enseñan o predican. Cuando dejamos de aprender, perdemos el derecho de enseñar. Cuando dejamos de sentarnos para recibir, perdemos el derecho de pararnos para ministrar. Porque existe y debe existir en el cristiano el momento de recibir la palabra de Dios y de recibir la enseñanza de parte de Dios. Me ha tocado a veces aconsejar a ministros que solamente van a la iglesia cuando les toca ministrar. Que solamente van a la iglesia cuando les toca o dirigir, o predicar, o tocar, o enseñar, o dirigir las cámaras, o dirigir algo de las medias sociales, o las proyecciones, o los diáconos, y solamente van cuando tienen que hacerlo, y cuando no van, o cuando no descansan, dicen, no, nos tocó una vez ir de viaje misionero a Bolivia, y predicamos, y el pastor nos dijo, por favor, toquen los instrumentos ustedes. Éramos 37 seminaristas, varios músicos de ellos, así que fueron allá y ministraron. Y después le preguntamos, pastor, ¿por qué hace esto? Dice, no, es que estoy cansado. Una iglesia grande, estoy cansado porque los músicos tocan, se bajan y se van. Y no le dijo nada, pastor. Sí, ya les dije, pero está difícil. Bueno, pastor, no se preocupe, nosotros tocamos y predicamos, hacemos todo, no se preocupe. ¿Quiere que hagamos malabares? Hacemos malabares, no hay problema. Seminarista, de 21 años, hermanos. Te pintaba la iglesia así, sin escalera, no hay problema, 21 años, vamos, tenemos fuerza. Pero me llamó mucho la atención esto. Ministros que no son ministrados. Es como que me digas, ¿sabes qué? Toma este balde, ve a buscar agua de aquel grifo, le llaman ustedes, ¿verdad? De aquel grifo. Y cuando yo llego al grifo no tiene agua. Y yo vengo y traigo el balde vacío y le digo, mira, aquí está lleno, toma, bebe. ¿Qué es? ¿Un rollo metafísico? Me he llenado. No hay nada ahí adentro. Cuando dejo de aprender, pierdo el derecho de enseñar. Por más que tenga años en el Evangelio, por más que haya leído la Biblia desde el principio hasta el final, este elemento vivo y eficaz me habla siempre de manera diferente cada vez que lo leo, aunque yo sea profesor de este texto. No, eso no importa. El texto me habla porque es mi papá Dios hablándole a mi corazón. Y yo que más que nuevas estrategias pedagógicas, yo necesito un abrazo del Espíritu Santo. Por más que nuevas estrategias homiléticas, yo necesito una caricia de Dios. Por más que nuevas profundidades intelectuales, yo con lo que necesito es un corazón lleno del amor de Dios. Necesito a alguien que seque mis lágrimas, que corrija mi camino. Si yo dejo de aprender, pierdo el derecho de enseñar. Mantente preparado, mi hermano, en este nuevo año. Debemos mantener nuestra mente abierta a lo que Dios quiere hacer en nuestro medio, que no va a ser lo que hizo en el 2021. No va a ser lo que hizo en el 2020. No va a ser lo que hizo en el 2018. Va a ser otra cosa. Otra cosa. Mire, me ha tocado en muchas oportunidades llegar y pastorear jóvenes que alguien ya estaba pastoreando. Y me acuerdo, la primera vez que lo hice fue en la iglesia que conocí a mi esposa. ¿Dónde está mi esposa? ¿Verdad? Miren qué bonita. Gire, hermano. Gloria a Dios. Gloria. Y humilde encima, miren, qué bonita.
Cuando yo llegué a esa iglesia, había salido un líder de jóvenes, que estos líderes de jóvenes que saben que baila, canta, zapatea, hace malabares, hace obra de teatro, da la vuelta a carnero, juega al fútbol, juega al vóley, predica, enseña. Y yo llegué del seminario, después del viaje a Bolivia, así que estaba flaco. Y claro, la expectativa de ellos era... Y de hecho querían volver a hacer una obra de teatro, que la verdad que era espectacular, me encanta, pero la querían hacer de vuelta al siguiente año. Y mi rollo, o lo que Dios me ha llamado a hacer a mí, siempre es mucho más reflexivo. Siempre es mucho más un crecimiento que perdura, más que un evento que se termina en una noche. Entonces yo les empecé a hablar y usé esa situación de la obra de teatro que ellos querían hacer para llevarlos a reflexionar. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, porque era un teatro y debajo había una trampilla para caer en una parte del teatro donde estaban los camarines antiguamente, y estábamos ahí, no sé si Laurita se acuerda, y estábamos ahí abajo en esos camarines, que no se usaban de camarines, pero estábamos ahí abajo conversando. Yo ahora tenía a Laura allá y a Julito aquí. Me acuerdo de Julito, que era un chico de la iglesia, porque era con el que estaba hablando, y en su lenguaje yo lo podía comprender, de que si no se hacía esa obra, todo se terminaba. Era tan importante esto, tan importante, y eso vino en mi mente, algo que después lo confirmé con profesores y demás, porque yo acababa de salir del seminario, no sabía de muchas cosas, pero la verdad que lo más importante es lo siguiente: los eventos no son más importantes que las personas. Los eventos no son más importantes que las personas. Y yo los estaba viendo pelearse entre ellos. Yo los estaba viendo. Y era una obra de palos, era una obra rítmica. Entonces todos tenían un palo de madera. Imagínense, 30 jóvenes con palo de madera, enojados. Así empezó el planeta de los simios, hermano. Y yo tengo que parar esto ya. A una semana de la obra, creo, cancelé la obra. Primero les dije que dejaran los palos. Arriesgado, no tonto. Pero yo me di cuenta que ellos estaban cerrados a algo nuevo. De hecho, después hicimos un evento evangelístico en el teatro. Había un montón de gente en el teatro. Y estaba con Josué. Perdón, no sé por qué se me está viniendo todo esto a la mente. Estaba con Josué al lado, otro chico de la iglesia. Y se convirtió una persona en el evento evangelístico. Y Josué, de 16 años, 17 años, muy al lado mío, me dice: Juan, hicimos todo esto por una persona. Y yo bien en plan espiritual: no, sí, hermano, porque un alma en el cielo. Sí. Dice: no, yo lo entiendo eso, pero gastábamos menos dinero si nos íbamos a la calle a predicar, ¿no? Y yo: pues sí. ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? Sí. Hasta nosotros, como líderes, tenemos que mantener la mente abierta. Nunca paremos de aprender. Empezaste el seminario, lo dejaste. Nunca paremos de aprender. Volvé. Dejaste de asistir al discipulado. Vuelve. Dejaste de leer la Biblia en casa, continúa leyendo la Biblia en casa. ¿Por qué paraste en el 2021? Argumentos tenemos un montón porque vivimos en un tiempo raro, ¿verdad? Crisis de aquí, crisis de allá. ¿Por qué paraste en el 2021? Y lo último, hermanos, resolución número 3 del apóstol Pablo para el nuevo tiempo, para el nuevo año. Le dice: no temas a sufrir por el Evangelio. No temas a sufrir por el Evangelio. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Servir a Dios no significa que todo va a salir bien. Debemos estar dispuestos a perder. Me encantó lo que me dijo Mica el último día de evangelismo. Dijo: bueno, si acá nos sacan, nos vamos, juntamos las cositas y nos vamos para el otro lado. Me encantó. Porque vamos a ir y a la gente no le va a gustar lo que se va a hacer. Mucha gente con la que vas a hablar no van a tener ni ganas de escuchar. Otras sí. Y en algunos lados
es ilegal hacerlo de ciertas maneras, y viene la policía y te saca y te dice, no, aquí no puedes, y algunos se van y lo hacen a la vuelta de la esquina. Porque lo más importante es el Evangelio. Un misionero amigo que trabaja en un país restringido, o sea, esto significa, como país sensitivo le dicen en algunos lugares, esto significa que es un país en el que predicar es ilegal. ¿Sí? Pero no que predicar con micrófono en la plaza o en el parque es ilegal, sino que hablar de Cristo con la intención de que otra persona se convierta, lo que se llama el proselitismo, es pena de cárcel. En algunos lados pena de muerte, dar una Biblia a una persona, en algunos de estos países está penado de la misma manera que un ladrón. Entonces cuando tú robas en algunos lugares cortan la mano, entonces si tú regalas una Biblia, cortas la mano. Estamos hablando de este nivel de persecución, uno de estos países, ¿amén? Entonces un amigo me cuenta lo siguiente, él está en este país y me dice, Juan, ora por nosotros. Bueno, contame, ¿qué pasó? Me dice, bueno, mi esposa está curando a un misionero compañero que se fue a predicar a una región de la ciudad y entre 10, 12 musulmanes lo agarraron a golpes y lo tiraron en la calle y de alguna manera pudo llamarnos y lo fuimos a buscar, pero está muy mal. Está muy mal, está muy mal, está muy mal. Y lo peor es lo siguiente. ¿Por qué? Dice, lo peor es que él está esperando curarse para levantarse y volver al mismo lugar. Y me dice, y Dios nos dijo muy claramente que nosotros dos, mi esposa y yo, tenemos que ir con él. Cuando mi amigo me dijo esto, que es una persona muy querida, me partió el corazón porque uno no quiere el mal para la gente que quiere, ¿verdad? Pero luego de que todo ese sentimiento se acentuó un poquito, ¿cómo admiro a esa gente? De hecho, y esto a mí me pasó por mucho tiempo. A mí ni me gusta mucho que me digan misionero. Es demasiado grande esa palabra para mí. Yo lo siento así. Personalmente. Yo entiendo que un misionero es un cristiano transcultural. O sea, alguien que tiene fe en Dios y atraviesa una frontera, geográfica, cultural o de lenguaje, lo que sea, pero que atraviesa una frontera. Y donde llega, continúa siendo un representante de Cristo. ¡Fantástico! ¡Gloria a Dios! ¡Fantástico! ¡Ay! Pero queda tan grande. Y esta gente que agarra sus cosas y se va a un país donde es ilegal hacer lo que están por hacer. Donde tienen que hacer otras ocupaciones para justificar su situación en el país. Donde van a predicar y nadie les pidió que vayan a predicar. Donde van a hablarle y la gente no solamente no los escucha, no solamente les grita, no solamente los escupe, no solamente le tira el tratado en la cara, sino que lo agarran a golpes. Y para la policía eso es legal. No hay nadie que defienda. Y después de sufrir eso, y yo me acuerdo de Pablo, por eso digo Pablo sabe de lo que estaba hablando. ¿Cuántas veces a Pablo lo tiraron? ¿Se acuerdan la vez que a Pablo lo tiraron como muerto afuera de la ciudad? Que yo personalmente creo que se murió. Y eso es algo muy personal mío. Para mí que se murió y el Señor lo levantó. Porque yo compartía esto el otro día con un grupo de chicos. Los judíos eran buenísimos para apedrear gente. Buenísimos, tío. Y no eran las piedritas, eran el señor Cascote, ¿no? Para mí el Señor lo levantó a Pablo. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Y yo cuando yo escuché aquella historia, no pude evitar recordar esa historia de Pablo. Y cuando leí este texto, no pude recordar esta historia de este país sensitivo y compartirla con ustedes hoy. Servir a Dios no es cosa fácil. Yo sé que muchas veces venimos a Dios solamente por los beneficios. Y debo decir que mucha gente en las iglesias está solamente por los beneficios. Porque escuchar a Dios es bueno, porque Él cura mis heridas, porque Él me abraza, porque Él me acompaña, por un montón de cosas que son lindas y que Dios te las quiere dar. No es que, no, Dios te las quiere dar. Es deseo de Dios dártela y te las va a seguir dando. Pero hay mucha gente que entiende que esa es solamente la mitad del Evangelio y que la otra parte del Evangelio implica arriesgarnos por Dios. Implica predicar la palabra. Implica que a veces vamos a sufrir por aquello que Dios nos pide que hagamos.
Mateo 6:22 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo. Yo sé, ¿no? Esta es la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La nueva traducción viviente dice, buscad el reino de Dios por encima de todo. Me golpea más fuerte esta. Me golpea más fuerte, porque yo me pongo a pensar entre todas las cosas que yo busco en mi vida. Busco este trabajo, busco este salario, busco esta casa, busco mudarme a un barrio mejor, busco el cochito, busco el baby, busco esto, busco aquello. Y dentro de todo lo que busco, el texto a mí me deja entre la espada y la pared y me dice, busco que se me pase el dolor de espalda que me está matando. Y entre todo esto que el texto dice, a mí me pone contra la espada y la pared porque me dice, busca por encima de todo el reino de Dios. Yo, ¿será que yo lo estoy viviendo de esa manera? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará lo que ustedes necesitan. Dios cuida de nosotros. Claro, nos anima a que busquemos el reino de Dios por encima de todo, pero no se olvida. Y esto es fe, hermanos. Pero no se olvida que tenemos necesidades de beber, necesidad de comer, necesidad de vestir, necesidad de vivir, necesidad de ir de aquí para allá, necesidad de salud, necesidad de esto, necesidad de aquello. Dios no se olvida de nuestras necesidades. Él te creó, Él conoce las necesidades. Y sabe que hay cosas que no necesitas. Y con esto cierro. En estos días familiares los sobrinos se quedaron a dormir y mi esposa tuvo una brillante idea. Brillante, chicos. Ya saben, ¿eh? Brillante. Para mí no iba a salir bien. Y es difícil saber si salió bien porque hay opiniones encontradas. Compró unos videojuegos para mis sobrinos. Entonces estaban ahí, no, que yo quiero jugar, no, que el mando para mí, que el mando para ti, no, que yo quiero jugar a este, que no, que yo quiero jugar a otro, no, que la tía me dijo que era mío. No, fue una forma de decir, para que juegues aquí, no que te lo lleves a tu casa. No, pero yo quiero. Y en un momento uno de mis sobrinos dijo, es que yo necesito jugar. ¿Yo? Está grande esa palabra, ¿no? Mis huesos necesitan que yo me conecte a ese mando para que la sangre continúe fluyendo por mis venas y alimentando mi corazón. Yo necesito. Y claro, es súper gracioso de un niño de 5 años que te diga, yo necesito jugar a ese juego y yo necesito algo que tú sabes que no es una necesidad, sino que es un deseo. Pero ¿cuántas veces en el 2021 tú trataste como necesidad algo que en realidad era un deseo? ¿Cuántas veces en el 2021 tú trataste algo como necesidad cuando en realidad era un deseo? Es buena idea, Laura, y se pelean y es normal, no te preocupes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quizás hoy? Lo necesito y te comportas, quizás no lo dices, pero te comportas como que lo necesitas. O sea, eres expresivo, eres insistente, te acaloras. Y consideras que si no lo tienes, no puedes. Y la gran realidad es que hay poquitas cosas que son necesidad. A ver, ¿qué necesitamos para vivir? Agua, aire, comida, roscón de reyes. ¿Sí? ¿Qué? Ropa para salir, para que no nos lleven preso. Un techo. Una movilidad que puede ser un transporte público, una bicicleta, una moto, un coche. ¿Necesitamos 34 zapatos? No nos metemos en ese asunto.
A veces tratamos como necesidad algo que es un deseo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Lo primero, hacemos el ridículo, porque la gente se está dando cuenta que eso no es necesario para vivir. Lo segundo que sucede es que nuestras prioridades se alborotan, porque le estamos dando más importancia a algo que es un deseo, a aquello que es una necesidad. Por ejemplo, tengo necesidad de Dios. Y cuando mis prioridades se alborotan, mi vida se transforma. Ya no soy la misma persona. Ya no soy el mismo agradable, ya no soy la misma persona hospedadora, ya no soy la misma persona buena, ya no valoro mis amigos, ya no esto, aquello. Cuando nuestras prioridades se transforman, nosotros nos transformamos. Por eso que en este nuevo año yo te animo a que tu prioridad, como lo dice el texto aquí en Mateo, nuestra prioridad sea el reino de Dios. Y no dejes para el 2023 los desafíos del 2022. Ponete de pie, yo quisiera orar contigo en esta mañana. Las resoluciones paulinas para el nuevo año. Súmelas a empezar el gimnasio, a empezar la dieta. No hay problema, eso es fantástico. Hay que cuidar el templo del espíritu. Súmelas a aprender un instrumento nuevo, súmelas a sumarse en algún área del ministerio, lo que quiera. Pero recuerde estas tres. En este primer mensaje dominical de 52. En este primer domingo en el que nos reunimos como hermanos para encontrarnos con Dios. En este primer domingo que el Señor ha preparado, que permitió que el sol naciese, que tengamos aire para todos, que usted tenga salud y llegue a este lugar. En este día, yo te quiero animar a que sumes a tus resoluciones, estas 3 resoluciones que el apóstol Pablo le deja a Timoteo en el final de su vida. Predica la palabra. No te canses de predicar. No te canses de anunciar el evangelio. No te canses de hacer el bien. No te canses de ser Cristo para aquellos que no conocen a Cristo. No te canses de que Él crezca y que tú disminuyas, para que ese Cristo que la gente conoce sea más parecido con el Cristo de en serio. No te canses de ser luz. No te canses de ser luz. Porque tú y yo estamos bien, pero hay gente que está en oscuridad. Tú y yo quizás pasamos con la familia el año nuevo. Hay gente que la pasó pegada a una jeringa de heroína. Tú y yo estamos bien. Tú y yo estamos bien. Tú y yo tenemos luz. No te canses de ser luz, porque hay gente que está en oscuridad. Mantente preparado, continúa aprendiendo, continúa escuchando, continúa creciendo, continúa leyendo. Cómprate un libro nuevo. ¿No leíste un libro el año pasado? Cómprate un libro nuevo. Pasa ahí por la librería, cómprate un libro nuevo y léelo y crece. No estás en el seminario, apúntate. Ven al discipulado, participa de un grupo de hogar. No te canses de crecer, mantente preparado, continúa avanzando. Y no tengas miedo a sufrir por el evangelio. Gracias a Dios a nosotros no nos apedrean ni golpean. Y si lo hacen, llamamos a la policía, porque es ilegal. Alguien nos defiende, ¿verdad? El apóstol Pablo, los misioneros, con M's grandes, I grandes, S grandes, misioneros que andan ahí arriesgando su vida. Todos los días se arriesgan a los golpes. Todos los días se arriesgan al ridículo. Todos los días. Porque Cristo lo hizo primero. Cristo lo hizo primero. Cristo vino a sufrir, no a pasear. Cristo vino a sufrir. A Cristo lo golpearon, a Cristo lo escupieron, a Cristo lo lastimaron, a Cristo lo crucificaron, a Cristo lo mataron. Para que tú vivas el cristianismo, para que tú tengas una jornada con Dios. Hacete esta pregunta antes de orar.
Cristo murió para que yo viva de la manera que viví en el 2021. ¿Cómo te deja eso? ¿Tranquilo? ¿Con vergüenza? ¿Incómodo? ¿Apenado? Cristo dio su vida en la cruz para que tú vivas la vida con Dios. Para que yo viva la vida con Dios. Y realmente cuando pienso en esta pregunta me siento avergonzado. Porque Cristo murió en la cruz para que yo tenga vida. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? Cierra tus ojos, solo un instante, para que podamos orar. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Ahí donde estás, con los ojos cerrados. Piensa un minutito en el 2021. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para algunos de ustedes, al mencionar uno de esos meses, sintieron dolor porque alguien murió, otros sintieron alegría porque recibieron algo. Esta montaña rusa del año, ¿verdad? Pensá en tu año 2021. Y ahora quiero que mires al 2022 con expectativa. Que mires al 2022 con fe. Que mires al año que viene planeando un futuro, pero además de planear un futuro, porque la vida no termina, te pido que mires al 2022 confiando en lo que Dios hará en este futuro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Y te pedimos, Rey, en el nombre de Jesús, que nos des carácter y conducta para poder vivir estas 3 resoluciones. Que yo pueda predicar más tu palabra en este año. Que yo pueda mantenerme más preparado en este año. Y que yo no tema a sufrir por el Evangelio en este año. Señor, no importa si no voy al gimnasio, si no aprendo a tocar un instrumento. Pero yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero, Señor. Yo quiero continuar creciendo. Y yo quiero arriesgar mi vida como tú la arriesgaste por mí. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a los pastores, a los líderes, Rey. Bendice a aquellos que están pasando por enfermedad en el nombre de Jesús. A aquellos que están pasando por una situación difícil en la familia. A aquellos que están pasando por una situación difícil en el trabajo. Rey, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que te hagas presente en el medio de nuestras dificultades y que traigas luz. Empodera a cada una de nuestras vidas, Señor, para poder ser luz en la vida de las personas en el nombre de Jesús. Que este año de batalla espiritual podamos entrar en él con autoridad, no con miedo, con autoridad, en el nombre de Jesús. Que podamos armarnos de la armadura de Dios y entrar en este 2022 con autoridad, no como víctimas, no como pobrecitos, no como debiluchos, con autoridad en el nombre de Jesús. Porque tú has dado tu vida para que nosotros tengamos vida. Bendícenos, Dios, y que en este 2022 tu gloria sea evidente. Que en este 2022 crezcamos evidentemente. Que hagamos aquello que nunca pensamos que íbamos a hacer. Que nos sorprendamos a nosotros y a quienes nos rodean, porque tú eres grande. Te damos gracias, Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey.